Bien, antes de desarrollar esta parte final del programa, quería agradecer a Roberto Rodríguez, que nos regaló este libro, Ideas Políticas y Pedagógicas de Simón Rodríguez, tema de tu interés, de tu estudio siempre intenso. Yo lo tengo en la casa. ¿Tú lo tienes? Yo no tenía este libro entre la colección de Isidoro, de libros de Simón Bolívar y Simón Rodríguez, tiene más de 150, así que gracias por habernos dado este regalo en la Feria del Libro Fundarte, que fue tan linda. Hablábamos de algo importante al finalizar el segmento pasado, y es algo que nos trajo a colación un estudio sobre la filosofía contemporánea y de la filosofía en general, que es Freddy Ñañez, profesor de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, también entre sus tantas actividades. Y cuando a uno le hablan de filosofía, uno dice, no, decía uno antes, no, eso es para otros, no. Ahora nos interesamos todos en todos los temas. Y él tiene la característica de unos temas sumamente densos, desarmarlos y ponerlos al alcance de la gente, como hacen ustedes. Es un maestro, es un profesor. Y entonces nos trajo a colación un filósofo que hemos referido en diversos programas, que es un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han. Y él nos advierte de algo que nos había estado quitando o que nos pretende quitar, la excesiva tecnología. Y una de las cosas de las que él nos advierte, que nos deshumaniza, es que nos han querido quitar los ritos. Los ritos son actividades humanas que propician el encuentro y que nos hacen sentir que el tiempo pasa y que nosotros vamos acumulando experiencias y que nosotros vamos cambiando como seres humanos y que tienen una cantidad de significados. Y ustedes, en el trabajo que ustedes han venido haciendo en los últimos años especialmente, han evidenciado lo importante que es el encuentro de nosotros con los bicentenarios. Y entonces irnos hacia 200 años atrás y evaluarnos nosotros en este momento. Entonces, ustedes de repente no se dan cuenta, pero están aportando algo muy necesario en este momento y que no es solamente lo que hacíamos en el colegio al principio, en otras épocas, que era memorizar las fechas, no, sino que dan a esas fechas como un valor importante, una simbología que nos hace sentir la celebración de algo importante no solamente para Venezuela, sino para nuestra América. Entonces, no es lo mismo leer Mi delirio sobre el Chimborazo el año pasado, hace 2 años, hace 5 años, que leerlo en este momento y sentir que hace 200 años Simón Bolívar estaba con una pluma escribiéndolo después de haberlo pensado o sentido, y que nos quedó esa parte de él desde hace 200 años y todavía la tenemos, y en este libro y en otros libros la podemos leer. Ustedes se dan cuenta de lo que significa esta, de alguna manera, reactivación de los ritos, los congresos de historia, esos momentos de celebración que uno espera, la recuperación necesaria de las librerías para que todos los fines de semana nos podamos conseguir en librerías que han ido cerrando una tras otra, víctimas del bloqueo y la guerra económica y de algunas cosas que pues no se han hecho bien. Entonces ustedes están haciendo un gran aporte al país con esta celebración del rito también, del programa, que uno espera bastante historia de aquí, que uno espera tus programas en Bepaco y que son programas que uno los tiene que ver varias veces porque tienen muchas cosas que decirle. Y cuando uno te ve a ti y en toda la labor que tú has hecho en toda tu vida, los libros de colección Bicentenario te celebra. ¿Cómo valoran ustedes el rito dentro de este ciclo bicentenario que tan acertadamente han llevado adelante? María Alcina, muchas gracias por tus palabras. De verdad que nosotros estábamos conversando justamente, Alexander y yo, antes de comenzar el programa, que Venezuela ha estado, a diferencia de otros países, en el ciclo del Bicentenario. El comandante Chávez nos habló del ciclo del Bicentenario desde el 2006, el Bicentenario del desembarco, la incursión armada que encabezó Francisco Miranda en la Vela de Coro. Son puntos de encuentro, como tú mencionas, son lugares de memoria, son espacios del recuerdo colectivo, que es importante nosotros trabajar, además a través de unas políticas públicas que integran a toda la institucionalidad, a los gobiernos regionales, locales. Pero concretamente en cuanto a los ritos, sí, es muy importante nosotros recuperar los ritos, pero recuperarlos bajo una visión
que es esencialmente bolivariana, que es el reconocimiento de la diversidad. Bolívar en el discurso de Angostura habla de la diversidad de origen, habla de cómo, y si nos ponemos a ver en el contexto que lo escribe, él lidera el ejército más diverso étnicamente, culturalmente, en género, en edad, de todas las fuerzas en combate en ese momento. Así que hay en estos ritos, en estas tradiciones, en estas políticas de memoria, hay en sí también un encuentro con nuestra diversidad. Nosotros el año pasado conmemoramos el bicentenario de la batalla de Carabobo, que es todo el país hace 200 años, de todas las regiones, incluso de otras regiones del mundo, incorporados a una lucha por la libertad en Venezuela. Así que bueno, tener la fortuna, hemos tenido además en el Congreso, como tú lo has mencionado, pero también en los 2 coloquios internacionales que hemos organizado en ocasión de la batalla de Bomboná y la batalla de Pichincha, participación de profesoras y profesores de varios países de nuestra América. Y nos dicen, aquí en Venezuela les gusta celebrar el Bicentenario. ¿Por qué? Y es parte de este diálogo, de primero reconocer el valor del papel que tuvo Venezuela como una vanguardia y también actual. Bueno, en Venezuela se conmemoró con muchísima más fuerza, con muchísimos más honores y de todo el Estado, la batalla de Pichincha que libera a Ecuador. Eso dice muchísimo de nuestro proyecto político, eso dice muchísimo de la unidad, del momento histórico, que es un reencuentro, es la recuperación de la historia, bajo un reconocimiento de diversidad, pero encontrando en el pasado, o sea, el pasado no es un terreno estéril, el pasado es una fuente de riqueza para la construcción del porvenir y esa contribución que uno en el día a día no ve, bueno, escucharte a ti y ese tipo de reflexiones animan muchísimo y por supuesto sabemos que tiene un sentido, pero sobre todo lo tendrá en la medida en que cada uno de nosotros pueda sumar más y más y que sea un gran movimiento de la historia, de la memoria, el patrimonio, como ya existe a través de la red de Historia, Memoria y Patrimonio, y con el Diplomado de Vida y Obra del Libertador que estamos impulsando, más de 12.000 personas en todo el país, nos habla mucho del sentimiento, del arraigo y de las ganas y el amor que hay por la historia, por Bolívar y por lo nuestro, por nuestra patria. Ese diplomado en el que se han inscrito hasta chamitos. Es impresionante la cantidad de muchachitos que se han inscrito. De otros países, 16 países, además de Venezuela, también están personas de otros países interesados y ya inscritos en el diplomado. Bolívar también genera pasiones. Y fíjense que la advertencia de nosotros es que no dejemos que lo digital nos deshumanice, que aprovechemos lo digital como herramienta, pero que no nos quite los puntos de encuentro. Si yo me limito solamente a leer en digital, yo nunca voy a ir a la librería, yo nunca me voy a conseguir con otros lectores, yo nunca voy a tener una biblioteca que me está llamando, que yo la veo, que los libros me están llamando. Entonces, celebrar lo digital y los adelantos tecnológicos como una herramienta. ¿Cómo lo ves tú, esto de los ritos? Totalmente de acuerdo, fíjate, escuchándote a ti, Alejandro, a Ali, hay una categoría que nosotros debemos rescatar, que se llama representaciones sociales y memorias colectivas. Ahí está claro. Es la única garantía que tenemos nosotros para humanizarnos. Nosotros estamos viviendo un proceso de, digámoslo así, estamos forzados a entendernos y a interaccionar con conectividad y poca comunicación. Es decir, el mundo está interconectado pero poco comunicado. Y en esa situación que estamos viviendo, que es una crisis, muchos dicen que es civilizatoria, pues una de las cosas que se pierden es el sentido identitario. Y la identidad comienza con el reencuentro, con verse, con los lugares comunes, con reencontrarnos, con la simbología que nos diferencia de todos los demás, ¿no? A mí me gusta mucho el rescate del delirio sobre el Chimborazo, porque el delirio sobre el Chimborazo está presente eso, la humanidad. Fíjate que la memoria está relacionada con el pasado, pero la imaginación está relacionada con el futuro. Y allí, entre las dos eternidades que nos habla Bolívar, está la humanidad. Nosotros cuando nos reencontramos, hablamos del pasado, recreamos el pasado, pero no nos quedamos en ese pasado, sino que tenemos una proyectiva. Decimos que buscamos clave en el pasado para la posibilidad utópica, nunca deja de ser romántico, utópica,
de un mejor porvenir. Y si no soñamos con un mejor porvenir y si no cultivamos estos rituales, entonces nos volvemos seres mecanizados, robotizados y verdaderamente nos extraviamos. Si Nietzsche dijo que Dios ha muerto en el siglo XIX, sin estos rituales, lamentablemente, el hombre y la mujer en pleno siglo XXI está muriendo. Te toca a ti cerrar el programa, tienes una tremenda responsabilidad. Sí, porque tenemos unos videos también para compartir. Si perdemos el rito, se pierde la esperanza. Por eso en Venezuela, cada marcha es el lugar de encuentros y reencuentros. Cada feria del libro, y por suerte tenemos ferias del libro siempre, cada festival internacional de teatro, cada festival de cine, porque una revolución para que sea irreversible debe ser cultural. Y el legado que nos deja Bolívar no es cualquier cosa. Bolívar está haciendo su obra y está diciéndonos en angostura qué somos. No somos americanos del norte ni europeos. Somos indios negros y de España tenemos una buena parte africana. Acuérdense la parte mora. Es decir, ¿y qué está pasando en Europa cuando ese discurso se traduce al inglés y llega allá a Londres y llega allá al centro del mundo? Empieza toda una teoría del racismo. Y aquí Bolívar está nada más y nada menos que en el Chimborazo, diciéndole, ese mundo caduco de ustedes, ahí no se va nunca a despejar esa incógnita. La incógnita se va a despejar acá, en el nuevo mundo, y yo estoy hablando con Dios desde el lugar más alto del mundo. Ese es Simón Bolívar, y yo creo que por eso nuestra república se llama bolivariana, por eso existe la doctrina bolivariana, por eso el año que viene se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, que es totalmente opuesta, es esclavista, es imperialista, totalmente lo contrario a lo que quiere hacer Bolívar. Por eso de Sabaneta llegó un hombre que tomó la espada de Bolívar. Hoy esa espada está en manos de un autobusero, de un obrero. Duélale a quien le duela, y por eso nosotros seguimos diciéndole, alerta, 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina. Con esta espada los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Noticiero Cultural de la Librería Mediática. En septiembre tuvo lugar el encuentro binacional de poetas de Venezuela y Colombia, Fronteras de Paz, en norte de Santander y Táchira, con la participación de Freddy Ñáñez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela, Fernando Rendón del Festival de Poesía de Medellín, ministros de Cultura, alcaldes y gobernadores regionales de ambos países. La Pontificia Universidad Católica Santa Rosa en Caracas otorgó a Jesús Sevillano el doctorado en Patrimonio Cultural, en acto solemne presidido por el rector presbítero Dr. Carlos Bullí, con la presencia de rectores y profesores de varias universidades, grupos musicales destacados como el Orfeón Universitario de la UCB y voceros de la vida cultural venezolana. El Centro Nacional de Historia nació el 17 de octubre de 2007, bajo el ala protectora del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Su razón de ser, la democratización de la memoria del pueblo venezolano, aportando propuestas de estudio y divulgación distintas contra la visión eurocentrista, racista, elitista, machista, centralista y cientificista del relato histórico tradicional.
defender un discurso historiográfico en el que los venezolanos y las venezolanas, sin vergüenza étnica o nacional, seamos los actores y actrices principales de las transformaciones sociales, es parte de nuestra tarea, ganada para la concientización histórica de las mayorías bajo el principio de que jamás alcanzaremos el futuro grande que soñamos si no conocemos el pasado magno que tuvimos. Hoy el Centro Nacional de Historia, con el trabajo tesonero de hombres y mujeres que amamos la patria, cumplimos 15 fructíferos años en la búsqueda de la historia popular, insurgente y descolonizadora. 18 cultores venezolanos fueron condecorados con la Orden Libertadores y Libertadoras de América en el Palacio de Miraflores por el presidente Nicolás Maduro. El discurso de orden estuvo a cargo de una de las homenajeadas, la profesora Carmen Boorques, que resaltó: Venezuela es hoy vanguardia para los pueblos que luchan por su dignidad y soberanía. Somos protagonistas y portadores de la esperanza de ese otro mundo posible. Seamos capaces de abrir cada vez más nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar la polifonía del saber profundo que viene de aquellos que son los verdaderos forjadores del sentido de la patria y de la nación. Es decir, este pueblo participante y actuante que está escribiendo hoy su propia historia. Invitamos a todos a disfrutar en el canal YouTube de la Librería Mediática de entrevistas realizadas a la mayoría de los galardonados en diversas épocas. Se presentó en la Galería de Arte Nacional en Caracas la colección de diseños de orfebrería, telas estampadas e indumentaria bajo el nombre Cofradía, realizados por la diseñadora y orfebre Nelly Carrillo, luego de un trabajo de 2 años de investigación y una tesis especial de diseño presentada ante la Universidad Católica Andrés Bello, todo en homenaje a los Diablos de Venezuela, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Recientemente fue designado el profesor Rodolfo Pérez como embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Se realizó en México la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2022, en una convocatoria para actuar en favor de la cultura como bien público mundial. El anfitrión fue el Gobierno de México y por Venezuela participó el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Septiembre de 2022 es mes de centenario. Se celebró en Caracas con diversos eventos el centenario del nacimiento del poeta venezolano Juan Sánchez Peláez. También fue celebrado el centenario del nacimiento del escritor y periodista tobareño Rafael Gallegos Ortiz, con foros y conferencias en Mérida y Tobar, y la inauguración de una sala académica de la ULA con su nombre. 2022 marca también el centenario del poemario Trilce, del poeta peruano César Vallejo. La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México se realiza en el Zócalo del 7 al 16 de octubre con el tema central América Latina a la vanguardia. Del 13 al 20 de octubre se celebra el 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2022. La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, FILUC, se celebra del 3 al 6 de noviembre bajo el lema Voces para el Reencuentro en la Galería Universitaria Braulio Salazar. La Feria Internacional del Libro de Venezuela FILVEN se celebra del 10 al 20 de noviembre en los espacios abiertos de la Asamblea Nacional en Caracas. Abre el concurso Bolívar Contado para Niños, convocado por el Centro de Estudios Simón Bolívar.